¿Sabían que los datos abiertos han ayudado a salvar vidas y aliviar el sufrimiento de personas afectadas por emergencias en diferentes lugares del mundo? Desde las Filipinas hasta África Occidental, pasando por el Ecuador, Haití, Nepal, Libia, Colombia. La comunidad humanitaria internacional ha podido prestar asistencia a las comunidades afectadas más rápido y más eficientemente, muchas veces gracias a los datos abiertos. Tengo la fortuna de ser testigo de esto y quiero contarles algunas de estas experiencias. Hola, soy Luis Hernando Aguilar Ramírez y he sido oficial de información en diferentes agencias de las Naciones Unidas, como la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria OCHA, la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta a la Emergencia causada por el virus Ébola en África Occidental, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos. He podido aportar a emergencias como el terremoto de Haití y Chile en 2010, la crisis en Libia. Estuve en Filipinas en 2013 durante la respuesta al tifón Haiyan, conocido localmente como Yolanda. Hasta ese momento, el tifón más fuerte en la historia. En Colombia he tenido la oportunidad de aportar a la respuesta a la crisis humanitaria por la violencia armada y a emergencias como la causada por la oscilación climática del sur, conocida como fenómeno de la Niña o el Niño. Más recientemente estuve en Liberia, Guinea y Sierra Leona, los países más afectados por el brote del virus Ébola entre 2014 y 2016, la que fue la mayor amenaza global en tiempos recientes. Además, tuve la oportunidad de aportar a los ciudadanos digitales durante la respuesta al terremoto de Ecuador en abril de 2016. En todas estas situaciones, he sido testigo de cómo los datos abiertos han permitido que las decisiones se tomen más rápido, más eficientemente y que la ayuda llegue a los afectados de manera más imparcial. En ocasiones, los datos abiertos literalmente han salvado vidas. Quiero contarles muy rápidamente qué es la arquitectura humanitaria internacional. Muchos habrán escuchado hablar de Naciones Unidas. Es el organismo internacional más importante que existe. Congrega a casi todos los países del mundo bajo la idea de fomentar la cooperación y el desarrollo. Las Naciones Unidas son una organización de estados soberanos. Los estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social. La organización nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ese organismo existen oficinas, fondos, proyectos y programas encargados de atender diferentes necesidades. Por ejemplo, el organismo que lidera las actividades relacionadas con la salud es la Organización Mundial de la Salud. El organismo que lidera la atención a la infancia es UNICEF. Los amantes del fútbol reconocerán el logo de UNICEF en la camiseta del Barcelona. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, busca erradicar el hambre del mundo y tiene un aliado muy importante que es el Programa Mundial de Alimentos, que es la organización que distribuye alimentos a los refugiados y a los afectados por las emergencias en el mundo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que es la Red Mundial de Desarrollo para proporcionar conocimientos y experiencias y recursos para ayudar a los países a forjar una vida mejor. En fin, son muchas las organizaciones. Encontramos también a OCHA, que es la que coordina la acción humanitaria como apoyo al coordinador humanitario. Está ONU-SIDA, que es el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH-Sida, que es la que está tratando de coordinar la respuesta internacional a la epidemia del VIH-Sida. Está ONU Mujeres, que es la entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. También existen misiones específicas como UNMIR, que era la misión de Naciones Unidas para la respuesta a la emergencia causada por el virus Ébola. Y está más recientemente la misión de Naciones Unidas en Colombia, que es la que se encarga de verificar el proceso de cese al fuego en las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ustedes, pues, es un tema del que se habla muy frecuentemente en Colombia. En fin, dentro de la sombrilla de Naciones Unidas se encuentran estos y otros organismos que trabajan de manera coordinada para apoyar el progreso de las naciones y de sus individuos. Esos organismos trabajan en equipo con gobiernos nacionales y con organizaciones no gubernamentales. Ahora pensemos, ¿qué pasa? Cuando una emergencia sucede, una emergencia causada o por desastres o por violencia armada,
Vamos a tener personas que requieren asistencia para poderse recuperar, para poder salvar su vida, para que no sufran. En ocasiones el gobierno local o el Estado Nacional cuenta con los recursos suficientes para atender estas necesidades, pero en ocasiones la capacidad es superada y la comunidad internacional es invitada a apoyar en la respuesta. Entonces, bueno, me preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con datos abiertos? Pues ya les voy a contar. Cuando hay una emergencia, hay un grupo de interagencial, un comité permanente interagencial, en inglés se le dice IASC, IASC. Todos los organismos de Naciones Unidas que trabajan en acción humanitaria, las organizaciones no gubernamentales, hacen parte de este comité. Entonces, este comité, digamos que coordina a nivel global la respuesta a las emergencias y establece los que se llaman clústeres o sectores, ¿sí? Estos clústeres reúnen a las organizaciones que trabajan en distintos temas. Digamos que, por ejemplo, los clústeres son agua, saneamiento y higiene, albergue, salud, protección, ¿cierto? Seguridad alimentaria. Además existen otros clústeres o sectores que incluyen áreas específicas como protección infantil, como logística, como telecomunicaciones, entre otros. La idea es que cuando sucede una emergencia como un terremoto, como un tifón o como una guerra, los organismos internacionales trabajan de manera conjunta para que la asistencia se preste de manera coordinada, y el mecanismo para trabajar de manera conjunta es el IASC y los clústeres dentro de ese IASC. Entonces, dentro de esos clústeres existen personas especializadas para gestionar información y gestionar datos, ¿cierto? Esa gestión de información ayuda a que las decisiones se tomen de mejor manera y sean más eficientes y salven más vidas. Desde 2010, los ciudadanos han podido aportar más activamente en este proceso, gracias al uso de la tecnología. Esa es otra historia, espero algún día tener la oportunidad de compartirla, pero les adelanto que personas con conocimientos técnicos como los que manejan la mayoría de ustedes, y luego en un pequeño entrenamiento han podido aportar a tareas en respuesta a las emergencias. Por ejemplo, en el terremoto de Haití, se pudo establecer mecanismos que permitían que la gente enviara mensajes de texto de celular desde debajo de los escombros, y gracias al trabajo de los voluntarios, los organismos de respuesta humanitaria pudieron extraer a estas personas desde debajo de los escombros. En fin, es una historia muy interesante, pero pues no es el tema de esta conversación. Sobre los datos abiertos hay muchas historias, muchos ejemplos. Personalmente me he visto beneficiado y los equipos con los que he trabajado han podido valerse de estos datos abiertos y literalmente se han podido salvar vidas. Primero quiero contarles, bueno, voy a compartir de muchas historias, voy a compartirles dos que son como las más significativas. El primero es OpenStreetMap. OpenStreetMap y en particular el Humanitarian OpenStreetMap Team han sido unos aliados absolutamente importantes en todo este proceso. OpenStreetMap, para los que no lo conozcan, es como una especie de Wikipedia de mapas. Todos y todas podemos construir un mapa con un poquito de entrenamiento, con unas capacidades que están disponibles en internet. Podemos nosotros aportar a ese mapa de manera libre, de manera gratuita, sobre todo es libre. Esos mapas se construyen de manera colaborativa, se publican, se ponen en línea y se pueden utilizar para consultarlos en línea, pero también se pueden construir mapas en papel y también se pueden poner en teléfonos celulares comunes y corrientes. Por ejemplo, hablando de OpenStreetMap, cuando yo los conocí fue en 2010. Poco después del terremoto de Haití, miles de voluntarios en todo el mundo aportaron horas de trabajo para construir los mapas que luego se utilizaron en la respuesta a la emergencia y en la recuperación. En el terremoto de Chile, por ejemplo, que pasó unos meses después, el de Haití fue en enero de 2010. El Chile fue realmente pocas semanas después. Durante ese terremoto se organizaron distintos crisis camps, se llamaban. Una forma de decirlo son como hackatones, jornadas de trabajo durante muchas horas. Un grupo de expertos se reúne a desarrollar herramientas, a utilizar estas herramientas. Y en el caso de los crisis camps eran hackatones para ayudarle a los humanitarios que estaban en el terreno.
Entonces en ciudades como Washington, Londres, París se hacían estas hackatones. En Bogotá tuvimos una. Y en Duitama, en Boyacá, hubo un grupo de maperos expertos que actualizó el mapa de 2 pueblos afectados por el tsunami de Chile. Me emocioné muchísimo al final del día porque vi que eran niños y jóvenes que habían dedicado un sábado completo a mapear las zonas afectadas por el terremoto. ¿Cómo sucede esto? A nivel internacional existe la Carta Internacional de Emergencias, que permite que cuando se declara una emergencia se llama a una línea de 24 horas de emergencia de Naciones Unidas, en donde se coordina la toma de fotos de satélite. Usualmente son dos satélites de fotografía y un satélite que toma imágenes de radar sobre las zonas afectadas por la emergencia. Esas imágenes deben convertirse en mapas útiles, y ahí es donde Humanitarian OpenStreetMap Team ha tenido un valor absolutamente amplio. Y estos niños ayudaron durante el terremoto en Chile, pero no solo durante Chile, sino durante otras muchas emergencias. Desde acá les mando muchas gracias al equipo de Duitama, al equipo en Colombia y a todo el equipo humanitario de OpenStreetMap Team en el mundo, porque ahora es un aliado muy importante en la respuesta a emergencias realmente en el mundo, ¿cierto? Les quiero compartir, por ejemplo, que durante la respuesta al ébola en África, yo estaba en la zona más afectada. El ébola afectó principalmente 3 países, que eran Guinea, Liberia y Sierra Leona. Sierra Leona fue en donde más casos aparecieron, y en esa zona, cerca de la capital, en Western Area. Western Area es como el departamento, como la provincia en donde está la capital se llama Freetown. Era en donde más casos había. Gracias a OpenStreetMap logramos construir mapas en gran formato, y le entregamos teléfonos inteligentes que venían ya con la cartografía producida por OpenStreetMap Team a los despachadores y a los conductores de ambulancias que atendían el ébola. Imagínense, ustedes recordarán de las noticias, esta gente estaba vestida con equipos de protección personal, eran 3 o 4 capas de caucho, tenían que conducir durante a veces horas buscando dónde quedaban las casas de los afectados. La familia de una persona que empezaba a presentar los síntomas llamaba a una línea de emergencia. En esa línea de emergencia empezaban el proceso de identificar dónde quedaba la casa, y los servicios tradicionales de cartografía en línea, los que todos conocen, no los voy a mencionar, no mostraban sino 2 o 3 calles de toda Freetown. Digamos que era una situación que tú abrías el teléfono, mirabas, bueno, ¿en dónde estoy? Y aparecía literalmente nada, ¿sí? Gracias a OpenStreetMap Team, en comparación con esto, el equipo de OpenStreetMap Team había mapeado cada casa, cada calle, cada árbol. Incluso el edificio en donde nosotros trabajábamos, que era un edificio llamado la Corte Especial, que tenía forma circular, estaba de forma circular en el mapa. Entonces le pudimos entregar a los despachadores de las ambulancias el entrenamiento para que utilizaran las herramientas en teléfonos móviles con aplicaciones gratuitas y datos gratuitos, y además les entregamos mapas en gran formato que literalmente le salvaron la vida a muchas personas y ayudaron a muchas familias, porque se redujo el tiempo entre el momento de la llamada y la llegada de la ambulancia, y luego los vehículos que llegaban después. Eran varios vehículos los que hacían ese procedimiento. Uno era la ambulancia que llevaba al afectado a una zona segura, a un centro de tratamiento de ébola, y otros eran, por ejemplo, el carro que limpiaba la zona, que recogía todos los elementos que pudieran estar contaminados, y un nuevo carro que llegaba, un nuevo vehículo que llegaba con colchones nuevos, ropa nueva, para ayudarle a la familia en sus procesos de reconstrucción. Eso sin cartografía hubiera sido absolutamente imposible, y fue gracias a que existía esta cartografía que en la zona de ébola se pudo salvar la vida de todas estas personas. Entonces, sin esos datos abiertos eso hubiera sido imposible. Ese era el primer ejemplo. El segundo ejemplo, y ya voy a terminar, es Humanitarian Data Exchange, o HDX. Los invito a que lo busquen por internet.
Es una plataforma que permite compartir datos, sobre todo para la comunidad humanitaria. Y como les conté, la arquitectura humanitaria es compleja, hay muchos actores, hay muchas organizaciones, hay muchas personas que requieren acceso a información. Antes de HDX esto sucedía mediante memorias USB, mediante datos en discos compactos. Era muy complicado, era muy complicado. No había forma de saber si los archivos se habían desactualizado, no era fácil garantizar que todos tuviéramos la última versión de los datos. Con HDX, digamos que HDX hace parte de dos iniciativas. La primera era la construcción de una cosa que se llamó HXL, o que se llama HXL, que es un tipo de datos, una estructura XML especial para datos humanitarios. HDX, para ponerlo en términos muy sencillos, es una gran plataforma de datos donde las organizaciones pueden poner juntos los datos que producen y consultar los datos que se han producido de las otras organizaciones y además actualizar esa información. Los primeros pilotos de esa plataforma se desarrollaron aquí en Colombia y en Kenia, pero fue durante la respuesta al ébola que la primera gran prueba de fuego para HDX. Al estar yo en la zona, les digo que contar con esa plataforma, al contar con esa plataforma pudimos trabajar mucho mejor y de una manera mucho más coordinada y eficiente. Los datos estaban disponibles, era posible saber qué versión, de qué fecha, qué tan actuales eran esos datos que se estaban consultando, y además era posible que las organizaciones que producían información la publicaran y todos teníamos una misma imagen de la emergencia. Además, al saber que todas las organizaciones podían publicar los datos y estaban disponibles para ser utilizados, todo se hacía mucho más fácil y mucho más predictivo. Esto, cuando es una emergencia, realmente marca una diferencia de un tamaño enorme. Los invito a que consulten HDX en internet, los invito a que si no hacen parte de la comunidad de OpenStreetMap lo hagan, los invito a que conozcan también la iniciativa de datos humanitaria de datos abiertos. Y bueno, no quiero tomar demasiado de su tiempo. Esas son parte de las historias que quería comentarles. Les agradezco mucho a los organizadores del Open Data Day por la oportunidad para compartirles estas historias. Hay que celebrar que existen datos abiertos en el mundo y de eso se trata el Open Data Day. Muchas gracias por su atención. Los invito a que si tienen preguntas me las hagan llegar vía Twitter. Mi Twitter es @luishernando, así con H, @luishernando. Y no es más, les agradezco su paciencia en estos 17 minutos y 46 segundos haberles contado esta historia. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias.